Lo que estaba diciendo es de que ahora lo que nos toca analizar es cómo se da la división del Imperio Romano, ¿de acuerdo? El Imperio Romano tuvo una época de auge, como todos los imperios, ¿no es cierto?, donde se levantó, estuvo en lo más alto. Dentro de la historia, el Imperio Romano es reconocido como uno de los imperios más grandes de la historia, pero como todo lo demás, tuvo que caer, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. Listo. ¿Sí se ve claro, chicos? ¿O no se ve nada? Sí se ve, Licen, la verdad. ¿No se ve? Sí se ve, sí Ah, se sí ve. se ve. Sí, Ya. sí, sí se Listo. ve. Entonces, por favor, esperamos a que se cargue un momentito. Ya. Tengan la bondad los chicos que faltan. Bueno, aquí dice Anderson, el único que me dice que no tiene cámara es Anderson, que dice que está dañada. ¿Ya? Por favor, el resto de chicos tienen que activar las cámaras. ¿De acuerdo? Listo. Continúo, por favor. A ver, entonces estaba diciendo de que prácticamente lo que vamos a ver en esta clase es la división del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a ver, Daniel, dame leyendo ese primer cuadrito. Claro, Licen, no hay problema. Decadencia del Imperio Romano. La muerte de Romulo Augusto de 15 años en manos de uno de los bárbaros marcó el fin del Imperio Romano. Existen varias causas. Perdón, Licen, tengo bulla, no puedo leer, disculpe. Ya. Existen varias causas que vamos a analizar en este momento. ¿De acuerdo? Ahora verán. Primero, Rómulo Augusto prácticamente es considerado como el último emperador de Roma. Ya, deben saber ustedes, o ya hemos hablado en alguna ocasión, de que todos, absolutamente todos los emperadores se hacían llamar Augusto. Pero de pronto, ¿alguien sabe por qué se sabrían hacerse llamar Augusto? ¿Alguien tiene alguna idea del por qué se hacían llamar Augusto? Por el rey que estaba en ese tiempo. ¿Por qué? No te entendí, Ariel. Háblame más durito. Será por el rey de ese tiempo que se tenía un nombre semejante. A ver. Más o menos, algo así. ¿Alguien Un más, héroe. tal vez? ¿Nadie más? Ya. Verán, se hacían llamar, todos los emperadores se hacían llamar Augusto, era porque Augusto significa enviado de Dios. ¿De acuerdo? Para los romanos de la época, la palabra Augusto significa enviado de Dios. ¿De acuerdo? Es por esa razón que a todos, absolutamente todos los emperadores se hacían llamar con el nombre de Augusto. ¿De acuerdo? Ahora sí, continuamos. Entonces tenemos como primera cosa la caída del imperio. Jennifer, dame leyendo el siguiente cuadrito. Ya. A ver. Activarás la Las cámara. causas para... Ya, perdón. Eso, Ya. gracias. Las causas para la caída del Imperio Romano son varias. Desde el siglo III después de Cristo, Roma se convirtió en un imperio decadente por la concentración de poder en una sola figura que había propiciado las prácticas de injusticia y explotación. Verán, esta primera o esta persona principal era el emperador, como acabamos de mencionar hace un rato. ¿De acuerdo? El emperador, verán, yo les había dicho qué significa la palabra civilizaciones teocráticas. ¿Alguien se acuerda por qué se llamaban civilizaciones teocráticas? ¿O qué significa la palabra teocrático? Con varias ideas de Vinci. Es algo que se refiere a derivado, un dominio, algo así. Más o Derivado. menos. Sobre los dioses. Mande. Algo referido a los dioses. Más o menos. Verán, yo les había dicho de que todas estas civilizaciones
son consideradas como teocráticas porque ellos son, como los emperadores, los reyes de la época, se hacían decir que ellos eran enviados de Dios. Ellos eran un Dios en la tierra prácticamente, ¿de acuerdo? O sea que teocrático significa de que la gente, los pobladores, consideraban al emperador o al rey como un Dios aquí en la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, al ser una figura tan sagrada, por así decir, era algo, era la muerte llevarle la contraria, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? Eso se concentró demasiado, o sea, el poder se hizo demasiado grande para poderlo controlar y los emperadores decidieron de que mejor ellos vigilaban todo y ya no designaban gobernadores, ya no había secretarios, ya no había nada, sino que ellos se convirtieron en lo que se conoce como monarquía. ¿Qué significa la palabra monarquía? El poder de una sola persona, ¿de acuerdo? Y eso hizo de que en realidad los demás se abusaran del poder. Él comenzó a abusarse del poder y los demás también comenzaron a abusarse de ese poder que había sido otorgado por el emperador, ¿de acuerdo? Hubo mucha injusticia, mucha explotación, injusticia en el hecho de que, por ejemplo, las leyes se daban, pero para unos eran así y para otros no. Entonces, era bastante complicado el manejo de la ley en aquella época. Y siempre ustedes tienen que tomar en cuenta que los iniciadores en todo lo que es leyes, en todo lo que es justicia, fueron los romanos, ¿de acuerdo? Inclusive la justicia romana, ¿sí? El Código Romano de Leyes, es utilizado hasta la actualidad por la mayoría de países. La mayoría de países hace sus leyes basado en el Código Romano de Leyes, ¿de acuerdo? Continúo. A ver, Shirley, dame leyendo el siguiente cuadrito, por favor. Ya, a ver, por la necesidad de buscar mejor clima, los pueblos bárbaros en el siglo IV, sumando a la imposibilidad de administrar un territorio tan amplio, invadieron Roma, primero de una forma pacífica, pero no tardó mucho tiempo que los hunos, godos y visigodos desaparecieran las costumbres romanas e iniciaran guerras. Ya, verán, a ver, yo hace un tiempo les había mandado a consultar qué eran los pueblos bárbaros. ¿De pronto alguien tiene a la mano esa consulta? ¿Alguien tiene a la mano lo que hizo del trabajito? Algo me acuerdo de lo que era, que decía que eran los... ¿Alguien por ahí? Son tributos o nómadas que mantenían la parte norte de Europa, las que estaban afuera del Imperio Romano. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Tal vez alguien consultó nombres de... Sí, profe, yo. Dime, por favor. Los pueblos bárbaros fueron el conjunto de tribus organizadas que pusieron fin al Imperio Romano debido a las conquistas que llevaron a cabo en el centro y el oeste de Europa durante el siglo V después de Cristo. Se les llama así porque la palabra proviene del griego y su significado es extranjero. Muy bien. La denominación de bárbaros fue dada... Bueno, ¿Quién era? No le alcanzo a ver quién es. ¿Quién leyó? Carlita. Yo, Carla. Carla, muchas gracias, Carlita. Ya, entonces, ahí está clarito quiénes eran los bárbaros, ¿no es cierto? Eran pueblos que venían de afuera de Roma, que eran extranjeros. Obviamente, como ellos venían de afuera, tenían otras costumbres. Y no les gustó las costumbres que por ley les imponían los romanos, entonces ahí comenzaron las guerras, ¿de acuerdo? Inclusive hay una película dedicada a cómo se llevaban a cabo las negociaciones pacíficas entre romanos y bárbaros, ¿de acuerdo? Hay una película muy vistosa que hace referencia a que aquí ya estaba apareciendo los primeros cristianos, ¿de acuerdo? Entonces serían unos obispos cristianos quienes tratarían de hacer una negociación pacífica específicamente con uno de los pueblos considerado el más malo de todos, que eran los hunos, ¿de acuerdo? Los hunos eran considerados uno de los pueblos más, ¿cómo les diré? Más malos, puedo decir, no se me ocurre otra palabra, sí, que fueron los que invadieron Roma. Ellos no querían nada, no querían negociar, ni siquiera les podían ni ver a los romanos, ¿de acuerdo?
ellos mataban a sangre fría, o sea, eran unos seres bastante despiadados, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, de que ellos no les gustaba todo lo que Roma tenía, ellos querían llegar a invadir y encima más continuar con todas sus costumbres. Entonces eso no había cómo y por eso comenzaron a darse guerras, ¿de acuerdo? Continúo. Ariana, por favor, Ariana Pachacama, dame leyendo el siguiente cuadrito. Ya, la inestabilidad política empezó a mermar el comercio y sucedieron las siguientes consecuencias. Cobro excesivo de impuestos, división interna del imperio, sobrepoblación de ciudades. Finalmente, Teodosio separó el imperio en Occidente y Oriente. Muy bien, a ver si me pusieron atención a lo que yo dije hace un rato. Samantha Cedeño, hace un rato yo dije que había uno que era considerado el último emperador. ¿Cuál fue? Samantha. Rómulo Augusto. Pero le pregunté a la Samantha. Ya, era el famoso Rómulo Augusto que está acá arriba. Yo dije que era el último emperador romano, considerado como el último emperador. Entonces, en ese caso, ¿quién sería Teodosio? Si decimos que el último emperador romano fue Rómulo Augusto, ¿quién sería Teodosio? Que dice que él fue el que finalmente separó al imperio en Oriente y Occidente. ¿Quién sería él? El penúltimo. No, pues. Si Rómulo Augusto fue el último, ¿cómo va a ser él el penúltimo? Claro, fue el penúltimo anterior a él. Más o menos. Verán, sucede de que Teodosio no era prácticamente un emperador, sino que él más bien era como un, ¿cómo les diré? Como un encargado, ¿de acuerdo? El imperio ya estaba en bastantes problemas, ya no había un emperador así, tal cual, ¿de acuerdo? Entonces el poder o el trono se fue pasando de persona a persona hasta que finalmente recayó sobre el famoso Teodosio, ¿de acuerdo? Entonces Teodosio pues ya no le quedó más que partir el imperio en dos, ¿de acuerdo? Pero él prácticamente ya no era considerado un emperador. Es más, la gente en un principio se negó a que él hiciera los cambios dentro del imperio, pero en cambio ya no le había más salida. Tenían varias cosas, ya estaba prácticamente el imperio dividido. En un principio, Teodosio dividió el imperio entre sus 4 hijos, ¿ya? O sea, el imperio principalmente se dividió en 4 partes. Luego es que Teodosio dijo, no, esto a mí no me conviene porque la gente comenzó a protestar. Entonces Teodosio dijo, no, mejor le separo en 2 y así creo una nueva división y allá que se caiga la parte que ya está invadida por los bárbaros y mejor que continúe la parte que está todavía en auge. ¿De acuerdo? Otra de las cosas es que nos dice aquí es el excesivo cobro de impuestos. Obviamente, como el comercio, aquí está una falla ortográfica donde dice las siguientes conciencias, pero la palabra es consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, una de las consecuencias de que como el comercio era lo que aportaba el dinero a la economía, obviamente al mermarse el comercio, ellos tuvieron que recoger dinero de algún lugar y uno de los lugares era el cobro de impuestos. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Entonces, dígame. Ya, continúo. Por favor, Camila, dame leyendo el siguiente cuadrito. Dice, legado del Imperio Romano. El legado es incalculable. Basta decir que es uno de los pilares de la llamada cultura occidental. Primero se destaca que Roma no imponía sus tradiciones, más aprendía la de los pueblos, como es el ejemplo de Grecia. Muy bien. Primera cosa es que de ahí es de donde viene la palabra cultura, pensamiento, filosofía, historia occidental. ¿De acuerdo? Pondrán mucha atención a esta parte. ¿Sí? Recordarán ustedes que en filosofía hablábamos de que antes parte de esta cultura occidental también éramos nosotros, porque obviamente esas costumbres nos vinieron trayendo los españoles. ¿De acuerdo?
parte de la cultura occidental también éramos nosotros. Pero en el siglo XVI y en el siglo XVII, con el aparecimiento de lo que es el humanismo, de lo que es la, ¿cómo se llama esto? Bueno, varias tendencias filosóficas, ahí es donde se decidió de que el pensamiento occidental era todo lo de allá, lo de Europa. Nosotros acá en América tenemos nuestro propio pensamiento y filosofía americano. ¿Está clara esta partecita, chicos? Por si acaso, repito nuevamente, la cultura occidental se refiere a todo lo que es el pensamiento de allá de Europa. Antes del siglo XIV, nosotros también formábamos parte de ese pensamiento, porque teníamos las costumbres de España, de los españoles que nos conquistaron. Pero desde el siglo XVII para acá, en cambio, ya somos considerados como una cultura aparte del occidental. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ver con la cultura occidental. ¿De acuerdo? Continúo. Y por último, estábamos diciendo de que parte del pensamiento de Roma fue influenciado por Grecia. Eso ya lo saben ustedes muy bien, ¿de acuerdo? Inclusive el ejemplo más grande que encontramos ahí es en la religión. Los mismos dioses griegos pasaron a los romanos nada más que cambiados de nombre, ¿de acuerdo? Entonces es por eso de que el ejemplo más claro que nosotros podemos utilizar siempre va a ser la relación que existe entre Roma, ¿sí? Y Grecia, ¿de acuerdo? Continúo. Listo. Génesis, por favor, el siguiente cuadrito. Roma desarrolló una estructura política, posteriormente fue asimilada en... A ver, Daniel, le dije a la Génesis, y si vas a leer, lee más al fin, más claro. Perdón, yo no... Que no te entendí. Perdón, está prendido el micrófono. A ver, Génesis, por favor. Génesis. Mande, profe. Dame leyendo el cuadrito, por favor. Ya. Dice, Roma desarrolló una estructura política que posteriormente fue asimilada en los gobiernos modernos. Además, el cristianismo y la consolidación filosófica teológica de sus bases, ya que esto se convertiría en la religión oficial del imperio. Sí. Ya, entonces verán, primeramente tienen que tomar en cuenta de que ya más adelante, ya cuando el imperio bizantino apareció, ahí se volvió la religión cristiana, la religión oficial del imperio. Todavía no, por eso dice más adelante, ya. Ahora, dice que aquí la verdad es que ustedes saben de que Roma se divide en 3 etapas históricas. ¿Quién me dice cuáles son las 3 etapas históricas de Roma? Eso lo vimos en clases, mandé a consultar, bueno, hice un montón de cosas. ¿Alguien me dice cuáles son las 3 etapas de Roma? La monarquía, el republicanismo y el imperio. Muy bien, muchas gracias, Daniel. La primera es la monarquía, la segunda es la república y la tercera es el imperio. ¿De acuerdo? Ahora bien, por eso es que la mayoría de países se denominan como países republicanos. ¿Qué tiene de especial la república? ¿Por qué se llaman así? Porque dentro de las repúblicas, el concepto de república dice que todos, súbditos, ciudadanos, reyes, gobernadores, todos tienen que estar bajo la ley máxima. Y la ley máxima de un país es la Constitución. ¿De acuerdo? Es por eso que en todos los países se hacen llamar repúblicas, porque ellos tienen que regirse todos, los gobernantes, ciudadanos, hombres, mujeres, niños, absolutamente todos deben estar bajo una ley. Y la ley máxima de un país es la Constitución, ¿no es cierto? Eso ya sabemos bastante porque hemos hablado en ciudadanía. Sabemos que la ley máxima de un país es la Constitución y todo debe estar basado en eso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que ahora todos los países, absolutamente todos, tienen como base la república. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos?
Listo, puedo continuar. Por favor, Carlita, dame leyendo el cuadrito, por favor. A ver, personalidades notables, como el filósofo San Agustín que desarrolló la filosofía del cristianismo, su afán por mostrar su grandeza con verdaderas obras arquitectónicas, además de la documentación de más grande del mundo antiguo. También está el comercio. Ya, esto ya prácticamente son unos aportes que nos brindó Roma, ¿de acuerdo? Una es las personalidades notables, que bueno, hay varias, ¿no? Pero como estamos hablando de que el cristianismo es la que se volvería la principal fuente de ¿qué les diré? De conocimiento, de que se convirtió en la religión principal del imperio, por eso hace referencia más a lo que es el cristianismo, ¿ya? Entonces, existen varios filósofos que dieron su aporte antes para la religión, pero siempre el que se más destacó fue San Agustín. Ya vamos a ver cómo y por qué, ¿de acuerdo? Pero por el momento sabemos de que San Agustín es uno de los personajes más notables dentro de la religión, ¿ya? Luego dice que las construcciones más grandes, verán, si bien es cierto, la arquitectura romana tiene bastante influencia de la arquitectura griega, ¿sí? Escucharán bien lo que digo. Si es cierto que la arquitectura romana tiene bastante influencia de Grecia, pero en cambio hay que destacar de que Roma tiene sus propias construcciones, ¿de acuerdo? Una de las construcciones que hasta ahora tiene bastante, ¿cómo decir?, complejidad, bastante misterio, es la que vemos acá en el fondo, que es el Coliseo Romano, ¿no es cierto? Que según comentan los que han podido visitar, los que han podido ver, es una obra impresionante, es inmensamente grande y hay cosas que no se sabe cómo construyeron, ¿de acuerdo? Tiene detalles excelentes, detalles bien propios, tiene, ¿cómo es? Tiene marcada su identidad ahí, o sea, es una obra inmensamente grande. Y vean que de lo que se construyó para acá ese coliseo, ya han pasado más de 2000 años y todavía sigue tan de pie y tan estable como cuando se lo utilizaba. Imagínense, hay obras arquitectónicas que ahora se las construye y chuta, se espera de que duren máximo unos 100 años. Pero en cambio, vean, eso tiene miles de años y sigue todavía en pie. ¿Cómo lo hicieron? Nadie lo sabe, ¿de acuerdo? Y también una de las cosas que está nombrada dos veces. Aquí nos habla del comercio y acá también nos habla del comercio, ¿de acuerdo? Esto puede ser inclusive hasta una pregunta directa que puede ir en alguna prueba, en algún cuestionario, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Cuál es uno de los aportes más grandes de Grecia? El comercio. En cuanto a la economía, ¿no? En cuanto a la economía, uno de los aportes más grandes de de Roma, es el comercio, ¿ya? Se tiene registro que los primeros comercios que realizaron ellos, o las primeras, ¿cómo decir?, negociaciones, se hicieron con pueblos como Mesopotamia y Egipto, ¿ya? O sea que los romanos comenzaron a ser los primeros en el comercio. Luego vendrían varias otras civilizaciones que desarrollarían el comercio como una fuente de economía. Ahora, eso no quiere decir que no haya existido comercio, sino que hay que diferenciar en que unos eran el comercio así como para sobrevivir, el intercambio, y otros en cambio realizaban el comercio ya como base de la economía. En ese caso, ahí sí aparece Roma. ¿Sí está claro esta partecita, chicos? Roma, gran parte de su economía basaba en el comercio. ¿De acuerdo? Continúo. Listo. A ver, Jonathan, dame leyendo el siguiente cuadrito, por favor. Inicios del cristianismo romanizado. Eso. Sí, eso es. El cristianismo es la religión que surge a raíz del judaísmo marcado por la vida y muerte de Jesús, su Mesías. Para el siglo IV, Agustín de Hipona fundó las bases al convertirse al cristianismo. Verán, primeramente debo explicarles de que existían varias religiones, ¿no es cierto?
religiones politeístas por lo general anterior al cristianismo, y eso ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto? Había el culto hacia varios dioses, no solamente a uno, sino a varios, ¿de acuerdo? Pero por eso es tan importante ese personaje de que ahora se le conoce como San Agustín, o sea, ahora ya es un santo. En aquella época se le consideraba como un filósofo, como un pensador. Él fundó la base del cristianismo porque él mismo dejó de ser, él renegó prácticamente las religiones romanas y se convirtió al cristianismo. Y ya convertido en el cristianismo, él comenzó a escribir varios libros, varios escritos que le ayudaban a entender cómo funcionaba el cristianismo. ¿De acuerdo? Continúo. Esto de más acá abajo también ya se refiere, es la continuación de arriba. ¿De acuerdo? Por favor, a ver. Steven, dame leyendo el siguiente cuadrito. Agustín, querido, diferenció la fe de la razón. Pero Alza, Steven, por favor, lee desde el principio y alza más la voz. Casi no te escucho. Desde inicios del cristianismo romano. No. Desde donde dice Agustín, pero sino que habla durito porque no te escuché desde aquí. Ya. Agustín diferenció la fe de la razón, pero sin hacer a un lado la una de la otra, ya que el cuerpo está conformado por cuerpo, alma y espíritu, por lo que lo relaciona con el accionar humano de realizar el bien, que es un pensamiento racional. Eso, muy bien. Verán, a veces nosotros pensamos o tendemos a pensar de que yo como ser racional, esa es la idea que de pronto tienen los ateos, ¿no? De que ellos dicen, yo como soy una persona racional pensante, no creo en religiones, ¿ya? Pero eso es una equivocación. Agustín de Hipona nos demuestra de que sí puede ir juntas la razón y la fe. ¿Por qué? Porque él habla de que la fe y la razón forman parte de nuestro accionar, de nuestra forma en que hacemos las cosas. ¿De acuerdo? Para San Agustín, ¿cómo es? Las acciones son las que te darán un premio o un regalo. ¿De acuerdo? Para San Agustín, el cielo o el infierno no eran lugares físicos a donde uno va, sino que para él el cielo era vivir en compañía de Dios, o sea, de vivir de una manera noble, de una manera buena. Pero en cambio, el infierno es simplemente no vivir bajo valores, no vivir como saben decir, como les diré, de una forma mala, ¿de acuerdo? O sea, no creer en una cosa, insultar a los demás, tratar mal a los demás, eso no es bueno, ¿de acuerdo? Continuamos. Y finalmente, Samantha Andino, dame leyendo el último cuadrito. En conclusión, San Agustín, el infierno y el cielo no son lugares físicos a los que el ser humano debe migrar. Sí. Van que la razón humano de migrar, ya que la razón y el pensamiento empírico permite al ser humano elaborar su conducta. ¿Ya? Sí, ¿alguien me dice qué era el pensamiento empírico? Eso vimos en filosofía. ¿Quién se acuerda qué era empirismo o pensamiento empírico? ¿Quién recuerda, chicos? ¿Quién recuerda? Nadie se acuerda. Verán, el pensamiento racional está basado en el conocimiento, o sea, todo lo que nos puede brindar los libros. Experiencias. Eso, muy bien. Y el empirismo, en cambio, está basado en la experiencia, en lo que nosotros aprendemos a diario, ¿de acuerdo? Entonces, para San Agustín, tenía que haber una mezcla de las dos cosas. No hacerse más a una ni la otra, sino que la unión, tanto de la fe como del accionar diario de nuestras cosas, de nuestra personalidad, eso es lo que va a labrar la conducta humana, ¿de acuerdo? ¿Estuvo claro esta partecita, chicos? ¿Hay alguna pregunta? No, listo.
Por favor, como siempre les digo, si es que alguien estuvo tomando nota, no se preocupen, ya les envío esto al Idukai, ¿de acuerdo? Listo. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, principalmente a lo que nosotros nos basamos hoy día es a cómo fue o cómo se dio la división del imperio y cómo ingresó la religión cristiana hacia lo que es el imperio romano prácticamente de Occidente. ¿De acuerdo? Listo, chicos.